Hermanos, muy buenas noches a todos los amigos, a la familia, a la iglesia. Gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que están conectados después de este tiempo tan lindo que acabamos de tener de oración. Y pues bueno, hermanos, es momento ahora de abrir las Biblias. Vamos a continuar con nuestra serie de Primera de Juan. Vamos ya en el capítulo 3, hermanos, los versículos 19 y 20. Se dice rápido, pero la verdad es que hemos pasado ya por bastante enseñanza, por contenido demasiado profundo y por la gracia de Dios. Hoy ya casi estamos terminando lo que es el capítulo 3. Ya solo nos faltan 2 capítulos más de Juan y ya estaremos terminando, y sin duda ha sido una bendición para todos nosotros. Así que los animo a lo que siempre decimos, que tengan su libreta, que tengan una pluma, y obviamente no está por demás decir que tengan también sus Biblias ahí abiertas en Primera de Juan. Capítulo 3, vamos a estar leyendo el versículo 19 y 20. Vamos a ver únicamente 2 versículos en esta noche, pero estoy seguro que Dios va a hablar a nuestras vidas a través de ellos y que va a ser sobre todo de mucho ánimo y de edificación para todos nosotros. Así que también los animo a que agarren a sus hijos, a tu esposa, a tu esposo, que se sienten en la sala, o a lo mejor estás cocinando la cena o algo, pero que prestes atención a lo que Dios quiere decirles a cada uno de ustedes. Y bueno, dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y el versículo 20 dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él es el que sabe todas las cosas. Como siempre, hermanos, me gusta mucho tener una ayuda visual. Preparé una presentación que muchas veces son muy sencillas, simplemente viene algo de texto, pero la ayuda visual es muy importante porque nos ayuda a que retengamos más la información que recibimos cada vez que nosotros estudiamos la Biblia. Así que ahí en las pantallas va a estar apareciendo esta diapositiva. Se llama este estudio Somos de la Verdad. Somos de la Verdad, ahí está ya el capítulo que estamos viendo, los versículos también, y el versículo que acabamos de leer, solo que nos vamos a ir uno por uno. Primeramente vamos a estudiar el versículo 19 en 3 partes principalmente. Dice ahí en sus pantallas el versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Bien, en la siguiente lámina vamos a ver que el autor Juan en estas líneas está hablando primeramente ser antes que hacer. Hay un libro de Miguel Núñez que se llama Siervos para su Gloria, en donde él hace también mucho referencia en cuanto a esto. Si te das cuenta, hasta este punto, es decir, en este versículo, el autor Juan te está hablando acerca de la esencia de la vida del creyente. No te está hablando tanto acerca del actuar o del andar que tiene que ser la vida del creyente, sino que te está hablando de cómo es que tiene que ser la esencia del cristiano. Ahí dice: ser de la verdad es más que decir la verdad. Ser de la verdad significa permanecer a la ciudadanía celestial. En Efesios capítulo 1 dice que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Te habla acerca de una posición, pero tu vida debe de estar en coinonía, se podría decir, en comunión con lo que tú ya eres en Cristo. Ser de la verdad es obedecer a Dios imitando a Cristo. Después encontramos ahí un segundo color, es el color azul, así lo puse yo también en sus láminas, y es interesante ver en el versículo 19 los verbos, la gramática que Juan está utilizando para que cada uno de nosotros entendamos un poquito más el contexto que quiere que nosotros entendamos. Dice el versículo: en esto, y después viene el verbo conocemos. Cuando dice la palabra y en esto del versículo 19,
es un término gramatical que Juan está utilizando para resumir todo lo que estábamos viendo anteriormente que viene en el versículo 16 y 17. Estos versículos lo vieron el miércoles pasado con el pastor Cristian, pero aquí Juan está resumiendo lo que vimos en los versículos anteriores. ¿Qué es esto a lo cual el autor se refiere? En que, por ejemplo, si dices que eres cristiano y aborreces a tu hermano, entonces eres homicida. Y dice la palabra de Dios, y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna, no permanece en Cristo. Dice el versículo 16 de 1 de Juan capítulo 3, en esto hemos conocido el amor, en que Cristo puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. El versículo 17 es mucho más claro en cuanto a esto que Juan está resumiendo en el versículo 19. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar por necesidad, dice el versículo, y cierra contra él su corazón, ¿cómo se puede hablar entonces de que el amor de Dios mora en esa persona? Por eso es que Juan en el versículo 19 resume y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Ese verbo que aparece en las pantallas en color azul, esta palabra conocemos, habla acerca de una evidencia que es continua y que también es permanente. Una evidencia que es continua y que es permanente. Hermanos, ¿de qué nos está hablando Juan? Que las prácticas, las acciones, las actitudes que tiene el creyente durante su vida como cristiano son acciones, prácticas y actitudes que no deberían de tener un corte. Es decir, todo esto, todas las manifestaciones de que el amor de Cristo esté en nosotros, se traduce en amor también hacia los demás. Pero este es de manera continua, no es por temporadas. Hace rato leía a uno de los teólogos del siglo XXI, a Charles Ryrie, y decía que muchas veces el creyente se le hace más fácil expresar el amor por temporadas del año. Por ejemplo, viene Navidad, y en Navidad pues muchos de los creyentes pueden expresar el amor de una manera fácil porque todo el contexto va dirigido en cuanto a esto. Hablando por ejemplo en el Día de las Madres, bueno, solo en el Día de las Madres muchos de los creyentes expresan amor a su madre, pero solo en ese día. Pero los otros 364 días del año son indiferentes tal vez con la mamá, no muestran afecto, no muestran que Cristo está en su vida, y a esto es a lo que Juan se está refiriendo en esta noche. Cuando dice, en esto conocemos, habla acerca de que nuestra vida es una evidencia continua, permanente, de estar expresando el amor de Cristo sin cortes. Es ilógico, hermanos, que el creyente exprese una vida cristiana solamente por temporadas. Y esto también va muy relacionado a lo que son las emociones del creyente. Si estamos felices, nos es fácil demostrar que Cristo está en nosotros. Pero cuando estamos airados, cuando estamos en un momento de angustia, cuando pasamos a lo mejor por escasez, estas demostraciones o manifestaciones de nuestra vida cristiana nos es más difícil expresarlas porque van dependiendo a nuestras emociones. Hermanos, lo que Juan está tratando de decir es que tu manifestación de tu vida como creyente depende de tu posición en Cristo. Por lo tanto, en esto y el verbo conocemos, te da a la luz esta explicación de que es una evidencia continua y permanente. También continuamos leyendo allí en el versículo 19 en sus pantallas, Primera de Juan capítulo 3 versículo 19 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿Cuándo? Cuando existen obras buenas, obras que manifiesten el amor de Cristo que primeramente se derramó en nuestros corazones, sin que sean cortadas por temporadas, sino que sean permanentes y continuas. Pero después de la coma viene también algo interesante.
Dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aquí encontramos un segundo verbo que van a aparecer también ahí en las pantallas. Este segundo verbo que nosotros vemos es el verbo aseguraremos. Si te das cuenta, se está utilizando en una connotación en futuro o en tiempo futuro. Habla de asegurarnos en un tiempo próximo. Pero esta palabra en su original griego tiene varias acepciones o connotaciones, que quiere decir tranquilizar, persuadir o convencer. Un corazón persuadido de ser de Dios se convence de ello y se tranquiliza, es decir, se calma sabiendo que realmente es de la verdad porque hace aquello que es conforme a Dios mismo. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, ¿verdad? Y hablar acerca también de algo que es elemental. Lo vas a encontrar ahí en la pantalla, en la próxima filmina, la filmina número 4. Vienen dos puntos que tenemos que pararnos por un momento y darles mucha importancia. El primer punto es, el cristiano puede caer en algún pecado, como ya vimos en 1 de Juan capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, yo se los leo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué podemos concluir hasta ahora? Que el cristiano puede caer dentro de su vida como creyente en algún pecado, pero su conciencia, es lo que está tratando de decir Juan, le confirma que aunque el creyente caiga en pecado, él sigue siendo de Dios porque no practica el pecado habitualmente como forma expresiva de su vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el creyente no puede estar practicando por tiempos largos en este ámbito del pecado. Por eso, cuando el creyente cae, el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es redarguirnos, convencernos que estamos en pecado y de esa forma venir al arrepentimiento, un cambio de dirección, un cambio de mente y la oportunidad de poner a cuentas con Dios. Es por eso que dice Juan que aunque el creyente caiga, él no se queda estático en el pecado. Cuando tú lees la carta de Santiago, él habla mucho acerca de que las obras son la evidencia de tu fe. Y muchas de las cosas a las cuales se hace énfasis es que las obras siempre van a ser el fruto de algo que tenemos internamente. Con nosotros han llegado a preguntarnos, David, ¿cómo puedo saber si mi cuñado realmente es creyente? ¿Cómo puedo saber si mi mamá, si mi papá, si mi hermano realmente es creyente? Bueno, eso solamente puede ser algo que Dios lo sabe en totalidad porque Él es el único que conoce los corazones de manera profunda. Pero para evidencia humana, Dios estableció esta fórmula, que los frutos iban a ser el resultado de su fe o de su creencia. Si tu mamá, si tu cuñado, si tu hijo, tal vez tu papá, ya lleva mucho tiempo estático en este espacio que se le conoce como pecado, un pecado que no demuestra tener primeramente temor hacia Dios, un pecado en el que la persona no sienta este redarguir por parte del Espíritu Santo. Tal vez la persona se siente cómoda estando en ese aspecto. Hermanos, todos estos principios nos pueden ayudar a entender si esa persona realmente podría decirse que está en la fe. Los frutos son la evidencia de lo que creemos internamente. Como bien les digo, esto es solamente algo que Dios conoce. Pero ahorita vamos a ver más adelante Juan a qué nos quiere llevar, pero hasta este punto podemos decir que el cristiano puede caer en pecado, pero su conciencia siempre le confirma que aún así es de Dios porque no se queda estático por tiempos largos practicando el mismo pecado, sino que lo confiesa y vuelve a ponerse a cuentas con Dios, restablece su relación con Dios. El segundo punto que vemos ahí en la lámina también es muy interesante. En ese sentido, el corazón del creyente entonces se tranquiliza, es decir, encuentra descanso, porque aunque no hemos llegado a la perfección que Dios nos demanda, estamos en este proceso de la santificación,
Cada día nos vamos o tratamos de parecernos más a Cristo, pero dice Filipenses 1:6 que la obra que Dios comenzó en nosotros va a culminar hasta el día de Jesucristo. Ese es el momento en el que acaba este perfeccionamiento continuo, o cuando recibamos los cuerpos glorificados, entonces ya va a terminar esta obra. Pero mientras seguimos en un proceso de santificación, dice la lámina, en ese sentido el corazón se siente tranquilo, porque aunque no ha llegado a la perfección a la que Dios nos demanda, Él sabe que está en la senda de la verdad, manifestando un amor sincero hacia los hermanos. Este amor del cual les hablaba el pastor Cristian en los versículos 17 y 18, de que si tenemos, por ejemplo, bienes de este mundo y vemos a alguien tener necesidad y tú le has ayudado a algún hermano, que tú ves la escasez de alguno de la iglesia y tú en ese momento estás para él, le has brindado a lo mejor medicinas y sientes este deseo de querer expresar amor hacia sus vidas, esto es una evidencia, hermanos, de que tú estás en la verdad, porque estás practicando la verdad y porque los frutos son la manifestación de la fe que tienes en el corazón. Entonces tú puedes hacer una retrospectiva en tu mente y decir, bueno, durante mi vida cristiana yo he tenido manifestaciones del amor de Cristo hacia otras personas. Y en ese sentido dice Juan que tu corazón puede estar tranquilo, puede experimentar este descanso, se podría decir, de decir yo sé que estoy en la verdad, porque constantemente estoy manifestando el amor de Dios hacia los demás. Pero si tú continúas en el versículo 20, el contexto se pone todavía mejor. Me encantó que me tocaran a mí estos versículos porque son muy interesantes. Dice la siguiente lámina, ya vamos a pasar al versículo 20, dice lo siguiente: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, porque Él es el que sabe todas las cosas. Vámonos un poquito rápido, dice la siguiente filmina, debemos de entender a qué es lo que se refiere Juan con este tercer verbo que ya estamos viendo. Vimos anteriormente el verbo conocemos, vimos anteriormente el verbo aseguraremos, y ahora vemos un tercer verbo que es reprender, que es lo que el corazón, según la palabra de Dios, hace. Este verbo reprender equivale a acusar de pecado. Cuando el creyente cae, el corazón, o como otras personas lo entienden, la conciencia es la que nos acusa enseguida de cualquier falta. Es dependiendo a una caída, vea lo que dice ahí, en la que el corazón acusa al creyente de haber fallado. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 16, yo se los voy a leer, dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Pero fíjate lo que dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ¿a quién? A su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Queridos hermanos, el corazón, la conciencia es la que nos acusa inmediatamente cuando nosotros caemos en pecado. Y dentro de esta acusación que nosotros tenemos internamente a causa del pecado, Satanás lo puede utilizar algunas veces para su beneficio, se podría decir. Ahí en la filmina lo tienen, en el cuarto punto dice, Satanás usa eso para hacer sentir la miseria del corazón cristiano dentro de las fallas que el creyente tiene y de sus caídas. Satanás también dice la Biblia que es el acusador, ¿verdad? Entonces aprovecha esta parte de la conciencia, de tu corazón que te marca la falta y continuamente te lo está recordando para que el creyente pierda su gozo y de esta manera le priva o nos priva a todos nosotros a sentir la realidad gloriosa
yo le agregaría a sentir el privilegio tan hermoso de recordar que aunque nosotros pequemos, nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Hermanos, si la salvación no fue por obras, no hay obras que nos hagan perder también nuestra salvación. Cristo en la cruz pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, los aventó al fondo del mar y no se acordará más de ellos. Por lo tanto, la cruz de Cristo fue una obra que satisfizo por completo la ira de Dios. Por eso el creyente muchas veces olvida cuando cae, y cuando el corazón le acusa y más aparte le agregas la acusación de Satanás dentro de este ambiente, muchas veces olvidamos que seguimos siendo hijos de Dios y que como hijos de Dios podemos venir al Padre para ponernos a cuentas con Él por medio de la confesión y del verdadero arrepentimiento. Pero Satanás aprovecha esta parte y entra también como un segundo acusador. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice ahí en las Filminas, en el último punto, Juan 8, 44, dice que Satanás ha sido homicida desde el principio, en la Filmina 6. Unas anteriores, ahí está, Juan 8, 44, dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En la siguiente filmina podemos ver entonces cuál es el ministerio de Satanás. Satanás intenta tratar de hundir aún más el creyente en medio de su pecado con pensamientos contrarios a la verdad. Hermanos, la mente es el campo de batalla. En la mente es donde se dan todos estos pensamientos, ya sean buenos o ya sean malos, pero Satanás sabe que tus pensamientos son tan importantes, Proverbio lo dice, como es su pensamiento, tal es él, sabe que son tan importantes que el pensamiento se vuelve un campo de batalla. Y cuando tú pecas y tu conciencia y el Espíritu Santo te redarguyen, Satanás quiere entrar como un tercer o segundo acusador y te empieza a decir, Dios ya no te va a usar después del pecado que acabas de cometer, te va a empezar a decir, ya no eres digna o ya no es digno de seguir viniendo a Dios por todo lo que has hecho, te va a rechazar porque a pesar de que Él te ha mostrado amor y fidelidad, ve tú cómo le contestaste, ve tú cómo viviste delante de sus ojos y te va a empezar a acusar y acusar, con pensamientos de ya no te va a escuchar más, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado y debemos de saber y discernir cuándo es que Satanás está entrando también en nuestras vidas como un segundo acusador. Porque Él lo único que quiere llegar a hacer es hundirte más y que no te sientas digno o digna de poder presentarte delante de tu Dios, que sí es un Dios justo, es un Dios celoso y que se llena de ira por el pecado, pero que también es un Dios lleno de misericordia, de gracia y de amor. Como puse ahí en la filmina, esto no quiere decir que el creyente admita el pecado en su vida, pero precisamente Juan ya nos los había hablado en el capítulo 1, versículo 9, nos había dicho a todos nosotros, si confesamos nuestros pecados, decía Juan, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, aquí está el ejercicio para la limpieza de la conciencia que nos acusa constantemente por los pecados y es el arma, el antídoto en contra de las acusaciones también de Satanás. La palabra de Dios no te prohíbe que tú te acerques a Dios cuando peques. Al contrario, Juan te dice que si tú confiesas tu pecado y te apartas de él, ¿verdad? Dice que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. La fórmula para una restauración con Dios no es quedarse en ese hoyo más hundido,
no es sentirse con este sentimiento de culpabilidad. Hermanos, lo que Dios quiere es que confieses tu pecado y te apartes para que alcances misericordia. El creyente no debe olvidarse, ahí dice el último punto, que si bien es cierto que caemos y pecamos, no por eso dejamos de ser, como dice Romanos 8:37, más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado a todos nosotros. En la siguiente filmina solo puse 2 principios que quiero que veamos rápidamente. El legalismo ve solo a la ley, buscando generar corazones angustiados, ¿te das cuenta? Corazones angustiados y vidas entristecidas al mostrar solamente la gravedad del pecado, que sin ninguna duda, pues sí tienen una cierta gravedad de los pecados que cometemos. Pero el legalismo y la ley no abre para el cristiano el camino de la gracia que restaura la relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vivimos en un tiempo hermoso que es el tiempo de la gracia, en donde Cristo al morir en esa cruz rompió el velo que apartaba el lugar santo del lugar santísimo, para que ahora cada uno de nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. La ley, los legalistas, los religiosos y todo este tipo de personas, los agnósticos a los cuales Juan se estaba enfrentando en este contexto de su carta, veían solamente el cómo generar en ese corazón, que ya de por sí está angustiado por su pecado, hundirlo aún más, viendo la gravedad de su pecado, sin mencionar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. En el segundo punto, puse ahí en la filmina, esto genera una esclavitud, hermanos, abrumadora en algunos, a los que hemos de exhortar con las palabras del apóstol Pablo cuando decía, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, por favor, otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sabes qué es lo que muchas veces no nos permite poder restablecer nuestra relación con Dios? El sentimiento de la culpa. La culpa, es uno de los sentimientos más destructivos para la vida del creyente, porque la culpa la utiliza Satanás para que, en pocas palabras, tú des por hecho que ya nunca más eres tú digno de acercarte a Dios para alcanzar misericordia. Hermanos, todo esto es totalmente bíblico y esto es mentira de Satanás. Yo no sé cuánto tiempo de tu vida cristiana lleves lamentándote por algún hecho que hiciste en el pasado. Muchas veces somos así, nos cuesta mucho trabajo olvidarnos. De hecho, yo no creo que muchos de nosotros no podamos olvidar actos que hicimos en el pasado, pero cuando Dios dice que Él se olvida de nuestros pecados, esta palabra olvidarse quiere decir que nunca más, Él decidió que nunca más va a actuar conforme a los pecados que nosotros cometimos. Él ya no va a actuar más, porque en Cristo se saldan todas las deudas, porque en Cristo está el verdadero perdón y en Cristo encontramos la oportunidad de la reconciliación. Hermanos, si Dios olvida nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para traerlos a la luz constantemente? Si hubo un verdadero arrepentimiento, si ya te pusiste tú a cuentas con Dios, hermanos, hermano y hermana, tú tienes que entender que en Cristo tú ya fuiste una persona libre, que dice Primera de Juan que Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. No existe esta necesidad de que tú estés cargando esta mochila. Dios quiere que tú seas libre y, como dice ahí en el versículo anterior en Gálatas, y que no estéis sujeto otra vez al yugo de la esclavitud. Y de esta forma ya casi vamos terminando. La última filmina, vienen 5 puntos también que son importantes para todos nosotros. El primero dice lo siguiente: mira, el corazón acusa, muchas veces Satanás también es el que acusa,
pero Dios justifica. Y según Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, para los que estamos en Cristo, ninguna condenación más hay para todos nosotros. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 también dice lo siguiente. Dice, ahora pues, ninguna condenación, ¿te das cuenta? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Juan, en primera de Juan, aquí en su primer carta, concluye el versículo 20 con las siguientes palabras. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él es el que sabe verdaderamente todas las cosas. Dice la Filmina, Juan concluye la frase mencionando la grandeza de Dios, que es superior a cualquier otra grandeza que pudiera conocerse o suponerse. Aquí Juan pone a Dios como más grande que nuestro propio corazón. El conocimiento de Dios, de cada una de nuestras acciones, es absolutamente precisa, por lo que Dios no puede equivocarse por las acusaciones parciales que podamos hacer nosotros de nosotros mismos o de las que otros puedan hacer hacia nosotros. Hermanos, Dios es más grande que nosotros, Dios es más grande de aquellas personas que te siguen acusando de tu pecado. La omnisciencia de Dios es este cuarto punto, debe de aliviar tu conciencia en vez de estar sintiendo temor de manera habitual. El que determina la dimensión real de nuestras acciones no es nuestra conciencia cargada de remordimientos, sino Dios mismo, que es grande, trascendente y perfecto. ¿No es esto increíble, hermanos? Son palabras que nos animan a todos nosotros en esta noche a poder seguir confiados, estar descansados, con una conciencia tranquila, de decir, aunque vengan acusadores, aunque mi corazón mismo o mi conciencia me marque cuando yo fallo, yo estoy tranquilo porque sé que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que el ánimo en esta noche es, si tú cometiste algún pecado y ya no quieres sentir esta falta de paz en tu corazón, ya no quieres sentir que te siga acusando tu conciencia, que entre también Satanás como el acusador y que te siga hundiendo más en ese hoyo, que tú tomes primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que confieses tu pecado y Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No estés más en ese estado de esclavitud, no estés más con ese corazón de derrota, no creas que no eres tú digno o digna de acercarte hacia Dios. Claro que lo eres hermoso y eres hermosa ante sus ojos y te ama tanto que envió a su Hijo a morir por tus pecados para precisamente poder gozar de esta libre comunión contigo. Aunque nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel y Él te está esperando, hermano y hermana, a que tú regreses a sus brazos. Así que te animo a que confieses tu pecado, te apartes de Él y te pongas a cuentas con ese Dios lleno de amor, de gracia y de misericordia. Que Dios bendiga su palabra y que nos llene en nuestros pensamientos y nuestro corazón de una paz que sobrepasa todo el entendimiento.